El Evangelio del Día con Monseñor Rodrigo Urbina. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh Dios mío, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos. No se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, porque soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Esta parábola de hoy, sábado de la tercera semana de Cuaresma, nos retrata la escena en el templo. 2 personas, 2 hombres que están ante Dios haciendo oración. La de uno fue desechada y la del otro es aceptada. Preguntémonos por qué la oración del fariseo no es la que agradó a Dios. Porque este sujeto era pagado de sí mismo, soberbio, orgulloso, y estaba acostumbrado a que todo el mundo le reverenciaba, le besaba las manos y le decía: sí, Señor. Tenía un ego demasiado grande. Y esto le había afectado de tal manera que hasta ante la presencia del mismo Dios se sentía merecedor de todos los dones. El comienzo de su oración, la del orgulloso y soberbio fariseo, es correcta. Dios mío, yo te doy gracias. Hasta ahí las cosas están bien. Pero luego, al que se glorifica, el que se enaltece, el que se alaba es él mismo, porque se considera merecedor de todo lo que Dios da. Qué actitud más atrevida y desacertada. Y comienza a sacar sus actitudes religiosas. Ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todas mis ganancias. ¿Acaso
¿No nos ha pasado igual alguna vez a ustedes y a mí? No es que llegamos ante Dios envalentonados como este fariseo soberbio, que lo que piensa es que todo lo merece porque cumple y miente. Ahora pongamos los ojos en el publicano. ¿Quién es este personaje? Este es un pecador público. Él es despreciado por los demás, hasta los de su mismo pueblo, porque es colaborador de los romanos, de los opresores de su pueblo. El publicano es el que todos señalaban porque se le consideraba lo más despreciable. Pero ¿cómo es la actitud en el templo y ante Dios de este hombre? 1. Se había quedado lejos. 2. Ni siquiera se atrevía a levantar los ojos. Y 3. Pedía compasión y piedad ante Dios, porque sabía y estaba consciente que es un pecador. He ahí la diferencia. Ante la soberbia y la altanería y la estupidez, insensatez del fariseo, que acostumbrado a que todo el mundo le dijera sí señor y lo adularan, pensaba que hasta Dios mismo le debía favores. En cambio, el pecador público, consciente que no está bien en su actitud y que dista mucho de ser bueno y santo, ni siquiera se atreve a levantar los ojos a Dios. Pongámonos a pensar, ¿con cuál de estos dos personajes se identifica usted y me identifico yo? ¿Será que pensamos que Dios nos debe favores y que tiene la obligación de premiarnos porque rezamos el rosario, porque rezamos el Santo Vía Crucis, porque comulgamos diario, porque no fallamos a las reuniones de la parroquia, porque aportamos nuestro diezmo o compartimos nuestro dinero y nuestros bienes en la parroquia? Hermanos, tengamos mucho cuidado, porque esta actitud desacertada es muy frecuente dentro de los muros de las parroquias, de las iglesias, y mucho lo padecemos, sobre todo los clérigos. Qué importante es tener conciencia que soy un pecador y estar dispuesto a reconocerme como tal ante Dios y ante la comunidad, no para buscar el aplauso ni de Dios ni de los demás, sino para buscar la misericordia de Dios, que tanto la necesitamos. Pienso en algunos casos de personas que, siendo catequistas, algunos los conozco, o delegados de la palabra o agentes de pastoral, condenan, señalan y tratan con desprecio a algunos hermanos porque viven en adulterio o porque son abiertamente fornicarios o porque trabajan y también roban. Hermanos, esa actitud no son buenas, no son correctas, pero quizás este hermano tiene la desventura que su pecado se ha conocido, ha salido a flote, y aquella situación le ha dolido y le ha avergonzado, y lucha para salir de ese estado de pecaminosidad, de vida desordenada.
Pero lo peor que nos puede pasar, como decía San Agustín, es que siendo un pecador no me consideraba tal. Y esto sucede porque hay muchos, repito, que siendo cucarachas de sacristía, perdónenme la expresión, pero es la verdad, desprecian a los demás porque tienen en evidencia su debilidad, su pecado, su pasión que les domina. Estamos tan adiestrados a vivir en la ambigüedad los que nos consideramos religiosos, que ya somos expertos en ponernos máscaras de tontos, de buenas personas, y somos también muy adiestrados a hacer actos populistas donde vendemos, fíjense bien, vendemos una imagen y un rostro que no es el verdadero, y escondemos con la experiencia que nos asiste en la religiosidad nuestras basuras, pensando que también las escondemos ante Dios. Qué ilusos, qué insensatos, qué tontos. Ahí están las dos almas ante Dios. El que tiene conocimiento de lo religioso y es líder de su pueblo Israel, el fariseo que conoce las sagradas escrituras, y el publicano a quien todo el mundo desprecia. ¿Cuál bajó justificado ante Dios? El segundo. ¿Por qué? Se sinceró ante Dios, se dio cuenta de su miseria, la reconoció con humildad y le pidió misericordia y perdón de corazón a Dios. Aprendamos, sobre todo en este tiempo en que se nos llama a conversión, a tener la humildad de ver nuestra propia miseria y a no convertirnos en unos hipócritas religiosos que somos, repito, ya adiestrados y peritos en esconder la basura, la estercolera que anida, la podredumbre que tenemos en el corazón. Destapemos esa cloaca ante Dios, porque aunque la tengamos muy oculta y escondida y tapada, ese albañal, esa cloaca se siente que apesta y ante Dios está presente y la conoce. ¿Cuál es la condición para alcanzar el perdón? Ser humildes y reconocer que somos lo que somos. Como dice otro gran santo, Francisco de Asís, el hombre es lo que es ante Dios. Termino con lo siguiente. Los dos oraban, pero el primero se creía que tenía derechos ante Dios. Era un convencido de salvarse por sí mismo sin necesitar la ayuda de Dios. Este orgullo es una enfermedad muy peligrosa que sufrimos muy frecuentemente los que estamos más cerca del altar. Tengamos cuidado, porque este orgullo nos ciega y nos lleva a separarnos de Dios, poniéndonos y pensando insensatamente que somos mejores que los demás y los llegamos a despreciar. Ahora bien, aprendamos del pecador público, que se sabe pecador, conoce sus defectos y los desnuda humildemente ante Dios y se duele de ellos, aceptando su indignidad. Que aprendamos la lección, porque no he sido testigo pocas veces, sino muchas, de algunas personas, vuelvo y repito, que estando metidos en los grupos parroquiales y dando servicio dentro de la institución,
desprecian a sus hermanos cuando les conocen sus miserias. Creo que lo primero que debemos hacer es desnudar el corazón ante Dios, porque las apariencias engañan y son muchas las veces que canonizamos a los soberbios, a los pagados de sí mismos, y condenamos y marginamos al que se reconoce pecador y pide humildemente misericordia al Señor. Amén.